Modificaciones 2019-2020. Nosotros necesitamos capacitarnos día a día, sobre todo cuando hay modificaciones, porque nosotros somos las que tenemos que sancionar o ejecutar los procedimientos que se nos indican. Como empezaremos hoy con lo que es la parte generales de los aspectos en las reglas de juego. Hay que considerar, ¿por qué les hablo este punto? Recordemos el espíritu de la regla. Por eso hay modificación en este principio, lo que nosotros consideramos espíritu de la regla. Estos son los años en los que se fueron fundando. La FEMEX se afilia hasta 1929 y este es nuestro nuevo reglamento. ¿Por qué es importante? Volvemos a recalcar. Porque ha ido evolucionando el fútbol. ¿Qué es lo que ha hecho estas modificaciones? Que el fútbol sea más dinámico. Eso es lo que buscamos. Ahora, las reglas de juego siguen siendo 17, habíamos empezado con 13. Esas modificaciones son las que nos van a permitir a nosotros ir aprendiendo día a día en el transcurso del año. ¿Qué modificaciones hemos visto en la regla 1? Esta parte ya la hemos visto, ¿alguien sabe? ¿Qué modificación hemos visto en la regla 1? Lo más importante para mí es el unificar a FIFA para partidos internacionales, ¿no? ¿Qué más? Superficies híbridas, ¿no? Eso ya venía antes, pero también se está considerando. ¿Qué más podemos aprender de regla 1 que casi no tenemos en cuenta? Se amonestará. ¿Viene en regla 1? Exacto. Ahora, ¿qué se ha agregado al terreno de juego? La zona VAR. A lo mejor en el sector amateur no lo ocupamos, no lo tenemos, pero hay que estar actualizado. Entonces, cualquier miembro que entre del cuerpo técnico entre al área de revisión, se le expulsará con tarjeta roja. ¿Sale? Si nada más ingresa, es tarjeta amarilla y se le expulsa si accede a la zona de video. Esto es la modificación sobre esta regla. Ahora, ¿qué más podemos ver en este sentido? Regla 2. En el balón. ¿Qué hay modificaciones en esta regla? No hay modificación, siguen los 3 puntos y no hay modificación. Ahora, regla 3. Los jugadores. ¿Hay modificaciones en esta regla? ¿Cuáles son? Esta modificación habla sobre que los jugadores sustitutos deberán abandonar el terreno de juego por el punto más cercano. Esa es la nueva modificación, regla 3. Antes, ¿cómo se tenía que resolver? Tenía que salir a fuerzas por medio campo. Listo. Regla 4. Equipamiento de los jugadores. ¿En qué se ha modificado? ¿En qué se modificó? Se modificó en parte del texto, pero se sigue respetando lo que hablamos, el espíritu de la regla. ¿Alguien se acuerda? Hablaba sobre las camisetas. ¿Qué habla sobre las camisetas interiores? Ahora ya no puedo tener mensajes y antes sí lo tenía. Sigue siendo lo mismo. Ahora se permite que puede ser de varios colores la playera interior. ¿Qué es lo que cambia? Que la manga siga siendo predominante del juego. Eso es lo que cambió. Antes, si traía las mangas negras, se les pedía casi que fuera todo negro. Ahora dice, puedes traer de cualquier color, siempre y cuando las mangas sean lo predominante. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Ahora, esto es lo más importante. ¿Qué modificaciones hay en la regla 5? ¿Quién se acuerda? Aquí sí hay varias. ¿Cuáles son? Uno de ellos es el árbitro VAR, ¿no? No, pero el árbitro VAR va en la zona de las 6 adicionales. Eran las amonestaciones para... No, que ya podíamos, es decir, cuando se detiene una jugada y reanuda, podemos amonestar hasta la siguiente jugada, exacto. El árbitro no podrá cambiar la decisión sobre la manera de reanudar el juego, pero en ciertas circunstancias podrá mostrar una tarjeta amarilla o roja por un incidente sucedido con anterioridad.
las señales del árbitro, ¿no? Que también ya en tiros libres y directos ya puede tener la mano abajo. Nada más indica Siempre que solamente no- una vez, ya una todo el vez. video, la baja. Pero algo de antes de eso, vamos a tratar de irnos poco a poco, acepto las ideas poco, como van diciendo, pero vamos a ir en orden para que no se nos olvide. Y si pueden ir apuntando mejor. Ahora, si el árbitro abandona el terreno de juego para dirigirse al área de revisión VAR, para ordenar a los jugadores que regresen al terreno de juego, seguirá siendo posible modificar una decisión técnica y disciplinaria. Ahora, lo que habían comentado, el árbitro podrá mostrar tarjeta amarilla o roja a los miembros del cuerpo técnico. En esta parte, ¿qué más puede pasar con sanciones en la banca? Aquí también viene un apartado en esto que les estoy diciendo. ¿Qué más hay? Y eso es muy importante y nos va a servir mucho en sector amateur. ¿No? ¿Qué pasa si hay una... no se identifica el infractor que dice o hace algo en la banca? Se va a sancionar al que tenga mayor rango. Y en el amateur es lo que más nos pasa. Que a lo mejor el técnico está callado, pero los que están en la banca nos están gritando, nos están insultando, quieren dirigir. Si no nos percatamos, la sanción disciplinaria va directamente al de mayor rango. ¿Quién es el de mayor rango? El técnico. Después de él, Capitán. en la banca. El auxiliar. Después sigue el auxiliar. Ese es el orden. ¿Sale? Modificaciones en la regla 6. ¿Alguien se acuerda? Ah, perdón. Algo que se me estaba pasando en la regla 5. Hay otra modificación. Habla sobre la lesión. ¿En qué momento? Y viene en la regla 5. Se considera un tiro, si se considera un tiro penal y el lanzador se hubiera lesionado, ¿qué tenemos que hacer? Yo suspender el partido. Primero tenemos que esperar a que sea examinado o atendido y a continuación permanecer en el campo para ejecutar el tiro. ¿Sale? Entonces por eso se dan cuenta, es importante que nosotros vayamos anotando para irnos recordando. Nosotros al ya tener la información y nosotros irla desarrollando en los juegos es más fácil aprenderla a que si solamente confiamos en nuestra memoria. Ahora, si seguimos, regla 6, ¿hay modificaciones en regla 6? ¿No? No hay regla que se haya modificado en esta parte de los miembros del equipo arbitral. Seguimos con las mismas 7 características de las cuales están desglosadas. Regla 7, ¿hay modificaciones en regla 7? Aquí en esta regla 7 vemos una modificación sobre lo que es pausas, y hay de dos tipos, y la de refresco. Son las dos nuevas modificaciones donde hace la diferencia, que es una rehidratación, que es una pausa. Para que se hidrate. Para que sí, de refresco, aquí viene pausa de refresco y pausa de rehidratación. ¿Qué cambia? ¿Cuál es la diferencia? El tiempo, porque uno dice que es de 30 segundos, no puede exceder 30 segundos y la otra tiene 1 minuto y medio. De 1 minuto y medio a 3 para ser reanudado. Esa es la diferencia. Pero es muy importante que sepan cuándo se ocupa una y cuándo es otra. Claramente es la duración. ¿Me la puedes repetir? Sí. Es pausa de refresco y pausa de rehidratación. La pausa de refresco no puede rebasar de los 30 segundos y la de hidratación es de 1:30 a 3 minutos. Ahora, en regla 8, ¿qué es lo que nos falta en la regla 8? ¿Hay modificaciones? Sí. Hay 2. Sale, vas. La primera es la del sorteo, que ya otra vez el que gana el sorteo decide si hacia qué campo ataca o si quiere realizar el saque inicial. Y otra es la del balón a tierra. ¿Ah? ¿Es correcto?
que y ahí incluye lo del árbitro. Sí, si le pega, si le pega al árbitro, la tiene el guardameta. y si se detuvo el juego dentro del área penal, se le otorga directamente al guardameta, y en cualquier otra parte del terreno de juego se le otorga al último en tocar el balón, al equipo que tocó por última vez el balón. Es correcto. Entonces, eso es importante. Primero, sorteo. El que gana decide. Para que no nos hagamos bolas. El que gana decide. ¿Sale? Y la segunda, sobre todo, los procedimientos de balón a tierra. ¿Sale? Ya nos lo explicó nuestro compañero y tenemos que hacerlo. En lo que es el guardameta, si el juego se detiene dentro del área penal, o si un jugador es el último equipo en tocar el balón, donde se haya producido el último contacto, y el resto de los jugadores deberán de mantener una distancia. ¿Alguien sabe de cuánto es la distancia? 4 metros. Es correcto. Continuamos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien? En regla 8. Esta es la que estamos platicando. Ahora nos pasamos a lo que es regla 9. ¿Hay modificaciones en regla 9? Sí. Es lo de si toca al árbitro. Aquí aplica directamente si toca el balón a cualquier integrante del equipo arbitral. ¿Qué es lo que nos dice? Que si el balón toca al árbitro o a otro miembro del cuerpo arbitral y entra en la portería, si cambia el equipo en posesión del balón o si se da un comienzo de ataque. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Esa es la modificación. Ahora nos damos cuenta. La 8, ¿de qué nos habla? ¿Quiénes son los que están ahí? ¿Fue guardameta? ¿Qué más? Jugadores. ¿Y en la 9 de quién nos habla? O cualquier integrante del cuerpo arbitral. Ahora, modificaciones en regla 10. ¿Qué nos habla de la regla 10? ¿Cuál es la modificación? Gol de mano de portería a portería. El portero no puede anotar gol con la mano en portería contraria. Esa es la modificación. Regla 11. ¿Hay modificación? El fuera de juego sigue con los 4 puntos, no sufrió ninguna modificación. Ahora sí, regla 12. ¿Cuáles son nuestras modificaciones en la regla 12? Las medidas disciplinarias para el cuerpo técnico. Y ya podemos amonestar o expulsar con tarjeta. No, pero antes de eso está lo de las manos. Ajá. El orden primero es el de las manos. Lo de morder también. Se dan instrucciones claras para penalizar o no la acción de tocar el balón con la mano de forma involuntaria. El segundo punto es la confirmación de la infracción por mano, cometida por el guardameta en su propia área penal. No se sancionará con tarjeta amarilla o roja. Hay un video que ha circulado en las redes sociales donde es un saque de meta. El portero levanta el balón y el defensa se lo da y quiere despejar. ¿Qué es lo que nos dice con esta parte? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Repetimos el saque y no hay sanción disciplinaria. Volvemos, esto es el espíritu. Hasta el tanto no haya una disposición reglamentaria específica. Por el momento, La disposición es solamente que se repita el saque, porque es una incorrección. Pero como no hay una disposición reglamentaria para actuar disciplinariamente sobre esa situación, todavía no se está por finalizarse hasta que llegue un comunicado. Ahora, algo muy importante en este punto. ¿Qué pasa si el guardameta falla a la hora de jugar el balón con el pie? La puede tomar con la mano. el retraso deliberado jugado por un compañero. Entonces, acuérdense, esta regla 12 sufrió muchas modificaciones. Y esto es algo que nosotros, a cada momento, en cada segundo del juego, vamos a tener que actuar correctamente. Por eso es importante que se lo aprendan. Ahora, antes de mostrar una tarjeta amarilla o roja, el árbitro podrá esperar hasta la siguiente detención del juego. Esto ya lo habíamos ahorita hablado. ¿Antes se permitía? No. Y ahora claramente dice amarilla o roja. Cuando antes podíamos la amarilla dejarla continuar y la roja no. Así
¿sale? Y eso es en juego, y había consideraciones cuando sí, cuando no en amarillas. Pero en rojas era definitivamente, aunque hubiera una ventaja clara, si había una conducta violenta, un juego brusco grave, se tenía que detener. Ahora te dice que puedes dejar continuar y después tomar una medida disciplinaria. Ahora, se mostrará tarjeta amarilla en el caso de celebrar de manera antirreglamentaria la consecución de un gol. ¿Cuál es la modificación en esta parte? ¿Las máscaras? Incluso cuando no se dé el gol. Aguas con esta regla. Porque antes, por ejemplo, ¿qué pasaba si yo, gol, me levanto la playera y de repente, ¿qué crees? Pues no fue gol. ¿Celebré un gol? Si no fue válido, recuerden el espíritu de la regla. Por eso aquí dice claramente, aunque termine anulándose. Así es. Porque estás realizando la acción independientemente de que se dé válido no o no. ¿Sale? ¿Sigamos bien? Sí. Ya está. Ahora, la lista de infracciones merecedoras de advertencia, tarjeta amarilla, la tarjeta roja para los miembros del cuerpo técnico, ya lo vimos. Las ofensas verbales, ¿con qué se van a penalizar? Esa es otra modificación. Con tiro libre indirecto. Esto es importante. Y empieza a haber 3 puntos en los cuales nos indican qué es lo que tenemos que hacer o no hacer en este caso. ¿Sale? Que es la de si un adversario es tiro libre indirecto o tiro penal, según el caso, si un compañero del equipo suplente, jugador sustituto o expulsado, miembro del cuerpo técnico o miembro del cuerpo arbitral, va a ser libre directo o penal según sea el caso, en otras personas, balón a tierra. Así es. ¿Sale? Entonces, esta parte es donde nosotros tenemos que enfocarnos más. Ahora, golpear con un objeto con el pie se penalizará del mismo modo que lanzarlo con la. Antes era de que, pues como juego con el balón que te lo aviente, pues fue accidental. Ahora no, se toma como mano, es una extensión, busco hacer un daño. ¿Sale? Volvemos a lo mismo, lo que busca las reglas de juego es ser imparcial, que todo se sancione a un mismo criterio, que no quede abierto. Entonces, por eso viene esta modificación. Se trata de aunar de que al momento de que tú ya no estás jugando fútbol, tú ya estás intentando hacer daño, hay una sanción. Pasamos. Regla 13. Lo que son los tiros libres. Lo que habíamos comentado es la señal. Antes era indico, puedo bajar, coloco la distancia y tenía que volver a poner la mano. Que todos se dieran cuenta hasta el momento que hubiera el segundo contacto, la bajaba. Ahora no. Nada más indico, es claro para todos, la bajo. Y ya no es necesario que yo la vuelva a levantar. Pero regresate tantito, Ricardo. A las 12, ¿cómo te llamas? Miguel, antes de eso, Miguel había dicho que se puede obrar disciplinariamente contra los miembros oficiales del cuerpo técnico. Y sobre esto tipifica específicamente bajo qué circunstancias se tiene que obrar. Hoy es también una indicación que si los señores avientan el saco, avientan una botella, patean una botella, por todas esas circunstancias son causales de desaprobación y se debe de calificar de acuerdo a la circunstancia y el momento. No, también viene, si en el túnel, en las instalaciones, o sea, todo eso también tienen que estar al pendiente de todo lo que está Es pasando. correcto, eso es importante decirlo también. ¿Sale? Qué bueno, Marco, ya se me estaba pasando ese detalle. Sale, entonces regresamos, regla 13. ¿Qué pasó? Bueno, si no mal recuerdo, en las reglas decía que eso se iba a aplicar siempre y cuando no esté lo de alzar el brazo, bueno, haciendo la indicación, en zonas donde no causara algún conflicto, no se pudiera lograr un tanto, para que no hubiera esa confusión. Sí, eso queda. Y acuérdense siempre que otra herramienta del árbitro, que es
La voz. Si ustedes avisan, Tiro libre indirecto, ¿no? ya. Pero si, por ejemplo, acuérdense que el fútbol, aunque sea de gente convencional, es como si arbitráramos ciegos y sordos. ¿Por qué ciegos? Porque a lo mejor sí estoy escuchando, pero yo ya no te estoy viendo. Mi línea de visión está en otro lado. Es correcto. ¿Y qué pasa el otro? A lo mejor yo sí te estoy viendo, pero no te escucho. Bueno, en este tipo de situaciones se aplican otras estrategias, otras herramientas. En partidos de silentes se utiliza la banderola como medida de... Sí, para que la puedan ver. Pero aquí esto es lo importante que nosotros, acuérdense que siempre es ciegos y sordos, tienen que dar la señal. ¿Por qué la ventaja? Tenemos que dar ventaja y hacer movimiento, sea con 2 o con 1. Por lo mismo, porque a lo mejor el jugador, venimos nosotros detrás de la jugada, él no nos ve, pero ya nos escuchó. Entonces ya sabe que es una ventaja, que sí estamos viendo esa falta. Por eso es importante que siempre sea una señal verbal y corporal. ¿Sale? En regla 13, lo que habíamos platicado del tiro libre indirecto, el de ser claros en la señal. Y lo de la barrera, ¿no? Ahora, defender en el área penal estará en juego una vez que haya sido golpeado con el pie y se mueva con claridad. ¿Qué es lo que nos ha tocado a nosotros en la amateur? Que es muy difícil, que apenas hasta parece que nada más lo rozaron. Si para ustedes eso no es claro, lo determinamos. ¿Sale? Pero también, ¿qué pasa si el árbitro vuelve a ser preventivo? ¿Vas a cobrar? Debe ser claro el movimiento. El momento que es pateado está en juego, podemos cobrar. Cuando ustedes avisan esto, ya saben que es el momento. Si tú decides, sabes que para mí no fue claro, no van a entender, aunque se enojen, porque hubo un mensaje antes. Pero si tú ya quieres resolver cuando no diste el mensaje, cuando no hubo arbitraje preventivo, lo único que vas a tener van a ser conflictos. Cuando 3 o más jugadores del equipo defensor formen una barrera, aquí ¿qué es lo que nos sugiere? ¿Qué pasaba cuando nosotros aquí estábamos aquí el árbitro? ¿Y qué pasaba cuando los azules van a ser nuestros defensores? Los rojos son nuestros atacantes. Vamos a suponer que este es el balón y aquí quieren jugar. Esto es lo que pasa regularmente en el fútbol. ¿Qué es lo que dijo FIFA? Para evitarnos estos problemas, solo estos, y estos tienen que estar a una distancia. ¿Sale? Pues para evitar eso. Porque había conflicto de que hasta para allá, es que no me dejas, que mire, y había hasta faltas en estos. Había confrontaciones innecesarias. Y por aquí podían salir tarjetas o hasta ni siquiera terminar el partido. Por eso la modificación es estos aquí y ustedes. ¿Qué es la distancia que nos pide aquí de separación? Un metro. ¿Vale? Ahora, regla 14. ¿Cuántas modificaciones tenemos en esta regla? En el procedimiento dice que debe de estar quieta tanto los postes como la red. Y el portero debe de mantener mínimo un pie sobre la línea. A ver, para antes de que te me vayas en esa. Todo tiene que estar fijo. No puede estar en movimiento. Segunda, el portero no puede hacer contacto con ellas, no puede agitarlas. Ahora sí, la parte que decías. El guardameta debe de tener como mínimo un pie sobre la línea. Por lo menos un pie con contacto en la línea. Pero recuerden que el pie con el talón, con los dedos, con toda la planta, pero todo eso forma de la parte. ¿Sale? Por lo menos nos pide 1. ¿Sale? Entonces puedo tener un pie en la línea y el otro adelante. Me lo permite la regla. ¿Sale? ¿Qué otra parte? ¿Qué nos falta? ¿Qué pasa cuando ha dado el árbitro la señal? Ha dado la señal. ¿Qué es lo que a continuación tenemos que hacer? El tiro se ejecuta después de que el árbitro ha dado la orden, pero esta no llega a lanzarse. Se amonesta al ejecutor.
¿Amarilla o qué? Sí, aquí ¿Dónde dice. está? Aquí dice, el tiro se ejecutará después de que el árbitro muestre la correspondiente tarjeta amarilla o roja. ¿En qué casos puede ser roja? Cuando tengo una. Cuando sea Cuando sea comenzado, amonestado, cuando ya tenga una amarilla previa, esté amonestado previamente. Es correcto. ¿Sale? ¿Sí estamos de acuerdo o no? Es algo que a veces nosotros no tenemos en cuenta, solo nos dedicamos así, se nos va. Pero esto es lo que nos marca directamente la regla. Por eso es importante dominarlo y tenerlo. Yo sé que ahorita, por ejemplo, para todos nos cuesta trabajo porque teníamos las reglas anteriores y ahorita las modificaciones, y si no hemos tenido partidos o no nos ha tocado esta circunstancia, a veces la teoría no va ligada a la práctica. Por eso nosotros tenemos que estar viendo videos, estar analizando nosotros mismos, suponiendo lo que está pasando. Esta es una forma más fácil de la que yo aprendí el reglamento, que tú te imagines qué está pasando. Ya estás en la ejecución del tiro penal. Sí, Ricardo, pero vamos a la práctica. ¿Cuánto tiempo se establece como prudente para que se ejecute un tiro penal? Y esta pregunta te la hago con toda intención. Sí. Hay un video por ahí, creo que es la final del torneo de allá de la Cueva de Arena, donde en la ejecución de un tiro penal, el ejecutor tarda fácilmente como 10 o 12 segundos, que eso es una eternidad, Sí. es muchísimo. Y en ese momento, bendito sea Dios, nadie dijo nada, nadie movió una oreja y aquello todo se congeló. Por eso vamos a la práctica, a la instrucción práctica, ese es el término. ¿Cuánto es el prudente que se debe de considerar? ¿Qué pasa cuando las reglas no tienen un establecimiento? ¿Está permitido o está prohibido? Lo que no está prohibido está permitido. Es una ambivalencia que no siempre es funcional. Hay siempre lagunas en estas partes. Sí. Y nosotros que somos los que ejecutamos, ¿a qué siempre nos manda? Y viene en el nuevo reglamento establecido en las decisiones arbitrales. Tu sentido común, ¿en qué beneficia al fútbol? ¿Cómo puedes ayudar tú al fútbol? ¿Y cómo puedes ayudar a crecer al fútbol? Son las tres partes que nos pide FIFA. Entonces, esto es nosotros. Ahora FIFA ha abierto, igual en esta parte de la nueva modificación en reglas, empieza al principio, donde dice que aceptan sugerencias. Viene hasta los correos, en donde tú tienes que enviar tus dudas para que ellos empiecen a mandar circulares o para la corrección en el siguiente ciclo. Y esto es, si se fijan en el fútbol, la parte que les decía, ya no se está volviendo individual. Nada más yo mando y tú obedeces, o tú decides. Ahora, entre todos, formamos el fútbol. Para mí lo prudente es que no rebase los 10 segundos, para mí. ¿Cuál es mi forma? Si son 6 segundos para despejar, son 4 más. Analogía aplicable. Esa es mi analogía, 10 segundos. 4 minutos por nerviosismo, por psicología, por tensión. Doy 4 segundos más para la decisión. Sí, Ricardo, tú comentas la situación de los penales, que es el sentido común. Sin embargo, vamos en profesional. Los porteros se tardan 12 a 15 segundos y no pasa absolutamente nada, y te los cuento en cualquier partido. Desapoderarse del balón. Así es. Para poder un penal, vamos a poner como ese sentido común, 12 segundos, 15 segundos, ver las circunstancias, dónde estamos, ¿no? Eso es sobre el sentido común. Ahora es muy difícil que se den, situaciones es muy difícil que se den. Pero si ya nos metemos a situaciones reales, hay que considerar todas las posibilidades que puede esto derivar. ¿Sí? Y nos tenemos que regresar a una parte que es importante definir. ¿Para qué sirve el sentido común? Y aquí no muchos tienen claro ese concepto. Y el sentido común te va a servir para no meterte en problemas. Así de sencillo. Porque si tú crees que el sentido común te va a sacar, no, es para que no te metas en problemas. Aquí otra parte de la aplicación, redundando lo que toma, para mí el sentido común es que es el beneficio para todos. ¿Qué pasa si tenemos un penal que se tarda 15 minutos, bueno, 15 segundos, y al otro lo presionamos cuando lleva 5? Ándale. No es congruente. Si no hay algo establecido, si a él le dejo 15 segundos, ¿qué tengo que hacer con el otro equipo? Igual. Darle 15 segundos. La equidad, Eso es sentido común. la equidad y todo. Es la otra parte de la equidad. Darle a cada quien lo que corresponde. Luego no puede ser que a uno le dé menos y al otro más. O que a uno le exija y al otro tú puedes hacer lo que tú quieras. Se establecen parámetros.
¿Qué es lo que nos ayuda? Que todos quieren anotar el gol. No van a querer hacer como tácticas, porque la presión para el tirador es mayor que para el portero. Y luego ahora imagínense, voy perdiendo, es el empate o con ese puedo ganar. ¿Cómo está ahí ese delantero? Y tú todavía llegas y órale, apúrale y presiono. ¿Qué es otra parte? ¿Quiénes son los que ejecutan el tiro penal? ¿Cualquiera? No, se debe designar un solo tiro. No, pero en esta parte del equipo es la estrella. Es al Puede que jugador son caro. los más hábiles. O sea, es el mejor. ¿Qué pasa si tú llegas a acribillar o a intimidar a ese jugador? ¿Nos metemos en problemas o no? Volvemos a lo mismo, sentido común, arbitraje preventivo, arbitraje proactivo, como le quieran llamar, pero siempre y cuando resuelvan problemas, no que el árbitro los cree. Esa es la fundamental. Eso es lo importante. ¿Sale? Seguimos. ¿Qué? Bueno, en esa no recuerdo si en el resumen, en la 14, ya cuando, no recuerdo si ya venía o acaba de entrar, de que cuando el ejecutor y el guardameta cometen una infracción al mismo tiempo, de ejecución, Ajá. ya se amonesta a ambos. Porque antes venía que solo se amonestaba al ejecutor. Sí. Y ahorita ya se amonesta igual bueno, ya se amonesta a los dos. Sí, es cierto, ya se nos estaba pasando. Por eso les digo, ya se dan cuenta cómo no es individual, es trabajo en equipo. Así es. Y cómo es una retroalimentación entre ustedes. Cuando uno enseña, dos aprenden. Eso me queda a mí muy claro. Seguimos. Ahora sí, regla 15. El saque de banda. ¿Qué es lo que aquí nos... Hay una modificación? 2 metros de distancia. 2 metros de distancia. ¿Sí? Eso no es de ahorita. No, pero aquí ya se establece más. Hace énfasis en que el procedimiento se debe de cumplir. Pero antes era 1, ¿no? No, eran 2. No. Desde que se hizo la... Pero aquí venía de que, por ejemplo, si yo estaba aquí, yo te decía, necesito 2 metros y me puedo parar aquí. Ahora es muy fácil de la que el regla, saque debe de ser de la línea hacia adentro del terreno de y que el juego. saque debe de haberse realizado con el jugador que lo hace de pie. De pie, porque el profesor se acordará de la famosa machincuepa de Mascareño y cuando la hizo la hace casi de cuclillas. ¿Cierto? Y casi sentado. Entonces la disposición reglamentaria es que la haga estando de pie. Bien, correctamente. Sí, Manuel. Carlos, buenas noches. Yo tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo le debemos de dar a un jugador para el saque de banda? Porque en el reglamento me dice que un jugador cuando agarra la pelota y hace la finta de que va a hacer el saque de banda y la vuelve a dejar o se la deja a su jugador, es una falta, es una tarjeta amarilla. Entonces muchos no se saben todavía esa regla y es picar piedra, profe, porque nos echamos al equipo encima. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo debo de permitir a que un jugador debe de hacer este tiempo para poder hacer un saque de banda? Porque por lo regular yo le doy 6 segundos, profe, ¿no? Entonces así lo mismo que un saque de ¿cómo se llama? De meta, profe. Nada más que, y se las explico, pero no, hombre, me los echo encima. Ah, ¿de dónde sacaste? Aquí volvemos al mismo punto, y esto lo hemos platicado, ¿no? Sentido común. Cuando se rompe el sentido común, ¿qué es lo que a mí me sirve antes? ¿Qué me sirve más, ser un árbitro reactivo o un árbitro preventivo? ¿Qué pasa si ya sabes que el marcador está definido? ¿Van a hacer tiempo? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué nos sirve más en ese partido? ¿Un árbitro reactivo o un árbitro preventivo? Si ya sabes que, ¿qué pasa? A lo mejor no la agarra un jugador, pero ¿quién es el que viene desde el otro lado, cambia totalmente su posición y va por el saque de banda? ¿Está cumpliendo con la regla? Mira, esa pregunta que tú haces, Manuel, es muy importante. Ahorita no hay una disposición tácita específica sobre qué tiempo se tiene que considerar. Pero, actuando con esas analogías que estableció Ricardo, lo más funcional es que haya un trabajo proactivo. ¿Por qué? Porque los jugadores son muy dados a aplicar lo que para ellos es funcional y muchos de ellos son jugadores todoterreno. En el fútbol rápido, en el fútbol 7, la consistencia para ellos es que no sea más de 5 segundos, pero es en el fútbol rápido, en el fútbol 7. Acá no es igual.
No es la misma función, no es la misma aplicación, no es el mismo deporte. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo más funcional? El trabajo proactivo de acelerar la reanudación. Si en un momento a futuro, fíjense qué tiempo estamos, si en un momento dado a futuro se establece un tiempo como en las reanudaciones del fútbol americano, que son creo que 18 segundos, tal vez eso se llegue a aplicar. Hoy, ahorita no está tipificado, no está tácitamente existente en las reglas, pero la analogía que explicó Ricardo es similar y dice que se le debe de aplicar el mismo tiempo que se le concede a un guardameta para desapoderarse del balón. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Si un jugador ya tiene el balón en sus manos, él es el que tiene que realizar el saque, porque si ya teniéndolo aquí lo deja para que el otro venga y lo haga, esa es donde hay ausencia de autoridad y no se aplica la bien. tarjeta, ¿no, profe? Inmediatamente por actitud antideportiva. Entonces, por ejemplo, va a ser difícil empezarlas a emplear, profe, porque muchos no se saben esa pequeña regla, ¿no, profe? Es ahí donde tiene que ver el grado de capacidad de cada árbitro. Volvemos al mismo punto que te decía, por lo que les explicaba la vez pasada, que es preventivo y que es el proactivo. Si tú durante el partido, en los 90 minutos, los primeros 80 los dejaste hacer lo que quisieron en saques de banda, pero ya hay un posible ganador por el marcador, al minuto 80 les quieres aplicar, apúrale, Ya no entra. ya eres reactivo. Si desde el principio empieza el juego, tiempo. ¿Qué va a pasar en el minuto 80 si empezaste desde el minuto 1? Ya van a saber. Eso es preventivo. ¿Qué pasa de que te sigue presentando? Tú hiciste tu trabajo desde el minuto 1 y vamos en el 80. ¿Dónde empieza lo proactivo? Va ganando, señor. No haga tiempo. No retarde la reanudación. Ya está siendo proactivo. Esa es la diferencia entre preventivo y proactivo. Una te adelantas y la otra ya estás visualizando. Decía, préndele tantito por favor, Osvaldo. Decía don Silvestre, en paz descanse, por ahí debe estar su espíritu, en que en ocasión de una renovación por acá, ustedes al principio van a deber aplicar a rajatabla el procedimiento de la regla y decirle al señor, a cualquiera, ofensor o defensor, dónde debe de reanudar. En las primeras 2, 3, 4 acciones de este tipo, lo van a hacer sistemáticamente. ¿Qué nos va a dar esto como consecuencia? Que las que se deriven, ellos mismos van a preguntarles por sistema dónde tienen que reanudar. ¿Cierto, Ángel? Sí, ese es el procedimiento. Esa es la forma donde se... Y ya lo hicieron, ya chambearon desde antes. ¿De acuerdo? ¿Qué otro procedimiento sirve en lo que tú dices? Cuando tú eres proactivo, el que la toma, la juega. Porque ¿qué va a pasar? Lo que decías, ¿voy a sacar? Ah, no, todavía se la doy, yo espero a que llegue, se la aviento. Y si van dos jugadores, el que la toma, la juega. Y a perder tiempo. ¿Y ahí por qué lo amonestarías? Por hacer tiempo, profe. No dice eso la regla. Perder tiempo. Actitud antideportiva no acatar una disposición arbitral. No, porque no están retardando. Porque el momento en que tú le estás dando una decisión, el que la toma, la juega. No, Ricardo. Porque todavía no está Ricardo, reanudando. O sea, todavía no lo puedes meter por retardar No, la Ricardo, reanudación. no, Ricardo. El origen de esto es retardar una reanudación. Es retardar una reanudación. Finalmente, el proceso que él quiere llegar a considerarse es retardar una reanudación. Sí, en la regla lo indica, si un jugador toma el balón y pretende hacer el saque de banda, y más si tiene el marcador a su favor, pretende hacer el saque de banda y la deja, Eso es retardar una reanudación. es Pero retardar aquí la pasaba reanudación. al principio lo que yo decía, todavía nadie la ha tomado. O sea, de cuenta, vamos los dos compañeros. Ah, no, sí, Por eso les ahí- decía, esa es la diferencia. Sí, es la diferencia. Por eso les dije entre acatar y retardar. ¿Sale? Para no confundirnos, porque aquí claramente les dije, nadie la agarró. Siguió el balón en el piso. Claro. ¿Sale? Aguas con eso. Ahí entra lo de ser preventivo, proactivo. ¿Por qué? Correcto. Porque si lo estás viendo en una ocasión, ya no puedes dejar la segunda ocasión. Entonces, desde la primera, ¿sabes qué? Apúrale, porque si no, la segunda. Ahora, es bueno, pero siempre sabemos que el fútbol profesional tiene mucha diferencia al fútbol amateur. ¿Sí? En el fútbol profesional, la aplicación de las reglas tiene que ser necesaria. ¿Sí? Porque si no las aplican, sabes que te están tabulando y saben que hay supervisores. Aquí lo que me acaba de pasar en el partido de la Española, y que sufrí una agresión, el juego iba 8-0 en el minuto 82.
A mí en ese minuto yo podía haber acabado ese juego. Pero ¿qué es lo que hago? Que la liga te exige que les des los 45 minutos de cada tiempo. Sí. En ese minuto iba 8-0. Le sanciona un penal al equipo que va perdiendo. Por el mismo defensor se tira y agarra la pelota dentro del área penal. Y yo sanciono el penal, era si se ejecutaba el tiro y lo metían, era el 9. Sí. Entonces, no siempre la aplicación de las reglas es hacer lo correcto dentro del terreno de juego. La aplicación de las reglas muchas veces te trae problemas en el fútbol amateur. En el profesional sí lo tenemos que hacer. Y más, si ves un marcador de esa magnitud, ¿sabes qué? Le hablo al capitán, ¿sabes qué? Tus jugadores ya quieren recuperar el balón a como de lugar, no has metido ni un gol, ser preventivo. ¿Qué te parece? Acabamos en 2 minutos más y lo acabamos este juego. Antes de que se te cree un problema de eso. ¿Y qué es lo que pasa? El agresor, dime, o sea, si tenía algún motivo, o sea, no hay justificación para agredir a ningún árbitro, ¿sí? Pero es lo que te digo, el fútbol profesional es muy diferente, ¿sí?, al fútbol amateur. Entonces eso es lo que debemos de ser. No siempre la aplicación de la regla. Por ejemplo, a mí ¿qué me costaba en ese minuto? No sancionar ese penal. ¿Sí? Aquí lo que nosotros tratamos de enseñarnos con este problema es que ese problema se puede solucionar con diferentes herramientas. Eso es lo importante, que nosotros estamos aquí enseñándoles semana a semana. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa independientemente? Yo no justifico al que agrede, porque eso, agredir a la persona es lo peor que le puedes hacer. Nunca hay una justificación como tal para poderlo agredir. Pero esto es un punto que a lo mejor se te olvidó calificar el entorno. El momento del partido. En ese momento, ¿qué herramientas hay? ¿Qué sabemos si un jugador está enojado? ¿Nos conviene acercarnos? No. ¿Qué tenemos que hacer? Hay una distancia. En el amateur, ¿qué es lo que hacemos? ¿A quién ponemos en intermedio entre el posible agresor? O sea, las jugadas son rápidas. Pero ¿qué pasa si nosotros, en ese momento que estamos procesando, ya llevamos esas herramientas? ¿Nos funcionan o no? ¿Qué hemos visto en la parte de psicología del lenguaje corporal? En el box, ¿esto qué marca? Distancia. En el árbitro, ¿qué marca la distancia? El piano. Y eso ya lo hemos visto. Esto calma. Una lo calmas y si no te estás protegiendo, es arriba o es abajo, tú tienes ya protección. Profe, en este caso no fue lo mío, ¿no? Porque sí, o sea, por eso digo. Yo sé defensa personal y la verdad no es presunción ni mucho menos, ¿no? Pero, o sea, cuando yo expulso a alguien de frente, sí, o sea, lo expulso y no. En esta situación no fue eso. O sea, lo más inteligente, el árbitro siempre tiene que ser más inteligente que el jugador. Lo más inteligente que hubiera hecho ahí, una falta, me hubiera marcado una falta a favor del defensor, sí, pero no había ninguna falta y el jugador finge una falta y se tira agarrando la pelota adentro del área penal. Entonces lo que yo hago, penal, vámonos. Cuando agarran el balón para ejecutar el penal, el jugador llega encarrerado de atrás, ¿sí? Un señor que ya no tiene que hacer nada ahí, ¿sí? El jarocho de Veracruz, ¿sí? Entonces ese señor ya no tiene que hacer nada ahí compitiendo con libre, ¿sí? Con veteranos yo creo que ni la hace. Entonces llega por atrás y me tiende de la patada. O sea, nunca lo sentí al señor que lo había expulsado. Ya lo expulsé después de la agresión y en ese momento acabé el partido. Sí, no, y aparte de lo que te digo, o sea, hay más herramientas. Si fue después, ¿cuál era tu ubicación? Es algo que quiero, no lo vamos aquí a crucificar a él. ¿Qué es esto? Que sea una experiencia para que todos aprendamos. ¿Por qué? Son segundos. Sí, lo que te el salva... problema no siempre se origina en el foco de la acción, sino tenía razón. Fíjate que Ricardo tenía razón cuando dijo que hay que ser muy conscientes del entorno. Y el entorno puede ser los jugadores cercanos o inclusive la gente. El entorno era de lo más tranquilo, o sea, no había ningún problema, inclusive los jugadores estaban compitiendo. Para llegar al minuto 82 y tener 2 o 3 amonestados nada más por el juego, la verdad que sí, era un partido tranquilo, nada más que este señor, la impotencia o algo lo hizo reaccionar de esa manera, que al final del juego, cuando salí de la española, sí, me encontró el señor, me pidió disculpas,
casi llorando y todo, y mira que te doy una feria. Y dice, no, señor, yo ya hice mi escrito. Ahí la liga decide qué es lo que hace. ¿Sí? Pero yo estaba con el riesgo de que sí, que pueda hacer otra, se vuelva a repetir. pistola o algo ahí, ¿sí? Y ya de aquel lado, imagínate, ¿sí? O sea, más que todo es eso, ¿no? Ser preventivos y ser más inteligentes, porque me lo dice Alfredo, me dice, oye, ¿y qué tal si hubiera sancionado la falta? No pasaba nada. No pasa nada. No pasa Iba nada. ganando 8-0. Es sentido común. Sí, no te pasa nada. No pasaba nada. Esto es lo que nos hace falta muchas veces para de situaciones difíciles. ¿Sí? Ahí es, para eso sirve el sentido común, para salir de situaciones difíciles. ¿Sí? Entonces, eso me queda grabado y en un marcador así, en otra ocasión, lo Sí, le va a estar más al pendiente. Claro, eso sí. es importante. ¿Qué aprendemos? Aprendemos más del fracaso o del éxito. Claro. El fracaso nos deja más enseñanzas, aunque el éxito tiene también unas. Pero el que tiene más contenido es el fracaso, porque es el que nos levanta. ¿Sale? Entonces les digo, esta jugada podían prevenirse, independientemente el riesgo existía y pudo haber existido. ¿Por qué? Si igual él se coloca aquí, todos tienen que estar acá. Ahí en esa Queda área, visto claramente el movimiento de un jugador. En esa área, inclusive yo he estado estudiando, aparte de todo lo que vemos aquí, la ubicación, el posicionamiento y la condición física ahorita son lo más importante para el árbitro, ¿sí? Porque tienes que estar cerca de la jugada. Si vemos el fútbol profesional, ¿sí? Los árbitros ahora en los finales están casi todos adentro del área, ¿sí? Entonces eso lo tenemos que evitar porque se supone que eso es el arbitraje profesional. Entonces yo siempre que veo un partido estoy viendo en dónde está posicionado el árbitro. La cercanía de la jugada para que, por ejemplo, ahí si yo no hubiera estado cerca de la jugada, sanciona una falta a favor del defensor, ¿sí? Pero como estaba aquí a 2 metros, veo que finge la falta, inclusive se avienta al clavado y agarra el balón adentro del área. Entonces yo no podía pasar por desapercibida esa jugada. Aparte, estos jugadores siempre ganaron o perdieron en Veracruz, me encontraban allá adentro profe, échese una coca, échese una cervecita o algo. Y nunca les aceptaba nada, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que son jugadores conflictivos, es un equipo conflictivo y al final con un refresco te quieren comprar y no, es al igual que los amonestados, los expulsados, debemos de hacer los informes. ¿Por qué? Porque nuestra dignidad no vale ni 50 pesos, ni 100 pesos. ¿Sí? Eso yo lo aprendí de la gente que me enseñó al arbitraje. ¿Sí? Cuando sea una mentada de madre, no regreses un registro por 50 pesos, 100 pesos regresas un registro, una mentada de madre, no. A ese señor que lo castiguen 6, 7 juegos y los árbitros que vengan a arbitrar en esos mismos juegos van a estar más tranquilos porque no tienen ese tipo de jugadores dentro del terreno de juego. Y volvemos al punto que los he intentado yo convencer desde que he llegado aquí. Trabajo en equipo. Aunque los juegos sean de árbitros individuales, si no hay un trabajo en equipo, no podemos lograr nada. Yo que les dije, ustedes son el factor cambio. Si no cambian ustedes como colegio, no van a cambiar las ligas. Claro. Sin embargo, ¿qué crees, Juan Carlos? Exacto, esa es ¿Qué crees, Juan Carlos? Mande. Que tenías una posibilidad técnica de haber salido más sencillo de ese problema por lo que estás haciendo en la crónica de la acción. Te la comento. Sí. Si en ese momento que no le cometen una falta a este señor, tú te percatas de una simulación, no señalas penal. ¿Qué tenía que haber señalado? Una tarjeta amarilla. Y libre e indirecto. Tiro libre e Y indirecto. sales del problema. Espérame, es que no es penal. Al señor no le cometen falta, ok. No le señalo la mano, pero está simulando y se sanciona con libre e indirecto. Claro. Y sales del problema. Claro, Marco. Sí. Y lo acepto, o sea, si dijera, no, ¿sabes qué? No, lo que hizo fue lo correcto, no. O sea, siempre es como lo acabo de decir. Y no lo digo yo, eso lo dice Pervillo y Colina. La aplicación de las reglas no siempre es hacer lo correcto. ¿Sí? Y eso lo dice Pervillo y Colina. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la más obvia? Esa, la que acaba de decir. Esa es reglamentariamente. Sí. Por eso yo les decía, ya tienes el problema. Sal de él. ¿Qué volvemos al punto? Que esta yo creo que va a ser la máxima. Resuelvan problemas. Ustedes no los creen. Claro. Ese es el resultado de ser un mejor árbitro. Donde yo vengo a resolver, no a crearlos. ¿Qué pasa cuando ahí tú creaste un problema? Sí, claro. Y ya viste que hay... Repercusión. No, hay muchas formas de solucionar
Hasta tú dices, ¿por qué no pensé en esta que fue la más fácil? Y de repente puedes decir, está compleja, pero ¿qué va a pasar cuando tengas un partido similar o jugadas similares? Ya la tienes bien grabada. Ya no se te va a olvidar. Esta ya no se te va a olvidar, ya la compartiste con los Claro, sí, claro. Y ya si se te olvida, pues ya entonces ahora sí te corremos, ¿no? Sí, claro. Sale, ahora sí seguimos. Regla 16. ¿Qué hay en modificación? es muy importante. Esta la hemos ya visto mucho en el torneo de Liga MX. ¿Cuál es la modificación en esta parte? El balón ya no será necesario que salga del área. Es correcto. Sí. Pues no es renovación, ya sea por saque de meta Ajá. Tiro libre. o el cobro de un tiro O libre a favor del equipo. en un fuera de juego. En el cobro de un tiro libre de cualquier naturaleza para el equipo de defensa. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es importante? ¿Quiénes pueden disputar esta pelota aquí adentro del área? Eso es algo muy importante que muchos no van a considerar, que es las luces. Aquí está nuestro árbitro, los azules son los defensas, el amarillo es nuestro balón, el rojo es el portero. ¿Sale? Ahí están nuestros defensas. Y vamos a poner aquí este atacante y estos acá. ¿Sale? Este es nuestro árbitro, portero y balón. Vamos a hacer saque de meta. Supongamos que el portero ya se la mandará a este. ¿Quiénes pueden interferir en ese balón? Los que están fuera del área penal. ¿Qué pasa si este interfiere? ¿Se cumple la regla? No. ¿Se cumple? Sí. ¿Sale? Eso es algo que tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Los jugadores no conocen la regla total, solo la parcial, ya sea porque les conviene o por ignorancia. Porque van a decir, es que ya la jugó, y nos ocasiona un problema. ¿Sale? Bueno, en sí la regla como tal dice que deben de permanecer los jugadores atacantes fuera del área penal, salvo que por acción de juego Sí, están ahí adentro. esté adentro Y no interfieran. y no interfiera. Ahí tiene derecho el equipo defensor de reanudar, pero si en el momento en el que reanuda, el que se quedó por acción de juego trata de interferir, quiere disputar del balón, ahí se detiene el juego y se repite el saque. Es correcto. Las condiciones reglamentarias de origen siguen predominando. Ahí no hay cambio. Solamente la aplicación es que al equipo que va a reanudar se le permite por facilidad, por continuidad, por fase inmediata del juego, que la reanudación no tenga que cumplirse como anteriormente existía. ¿De acuerdo? Esa es la única situación. ¿Sale? Por último, regla 17. ¿Hay modificaciones? ¿Sí o no? ¿Quién da más? Última Saque de regla. esquina. Un saque de esquina, regla 17. ¿Hay modificaciones? Le pega al árbitro y se mete la pelota de gol. Esa no es de regla 17. Es la 9. Esa es de balón de juego fuera de juego. No hay modificaciones. Siguen permaneciéndose nada más los 2 puntos. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Sí, es muy. ¿Ibas a comentar algo? Sí. ¿Me regreso? No, sí. Pero corto, porque estamos. ¿Qué pasa el juego? Yo lo que quiero hacer es énfasis en lo que se comentó en términos generales en esta sesión. Y qué bueno que hubo la oportunidad de contar con la presencia del profesor Marco y el profesor Ricardo, de manera que algunos compañeros que antes no entraban al aula, para mí es una satisfacción y orgullo que ahora sí están entrando y están participando. Y eso, quiérase que no, hace escuela y hace alarde de conocimiento sobre las reglas de juego, que no están una papita cualquiera en las reglas en la actualidad.
un complejo y hay que tener el suficiente aplomo para tener la certeza de que estoy actuando en forma correcta y aplicando las reglas de juego con la sensibilidad propia de quien la conoce sobre su aplicación y analiza el procedimiento. Y de veras, vale la pena que ojalá mis compañeros, ahora que se inicie la temporada buena, valga la expresión, se dejen venir con mayor entusiasmo y que participen, que tengan el valor suficiente de expresar lo que saben, lo que han aprendido y que lo manifiesten aquí frente a nuestros profesores, y que eso nos va a servir de retroalimentación, porque caray, yo les agradezco a los compañeros que pues, estábamos aquí, bueno, y ahora qué hacemos, y yo de veras que me entró una inquietud y bueno, ¿y a poco el profesor Ricardo está también con cierta incertidumbre? ¿Y ahora qué hago? Y por mi parte, como responsable de la comisión técnica, pues sí me puso un poquito así medio zarazo, y no se vale. Y yo iba a subir, pero qué bueno que me lo puso, porque pues ahora sí que a pesar de la autoridad que el comité directivo y el reglamento estatutario me facultan conforme las reglas de juego para cumplir con mi cometido, pues entonces pues hacer valerlo, pero tampoco se vale que yo llegue y digo, señores, ¿a qué hora empezamos? Aunque yo tenga la suficiente autoridad, pero mi tono de voz es un poquito incomodante por lo grave de mi voz, y yo debo tomar en cuenta algunos elementos para no lastimar la susceptibilidad, efectivamente. Qué bueno que lo comentó, profesor. Y así, que se animen los compañeros a manifestarse, que se equivocan, bueno. Hoy fue una buena sesión, profe, que es lo mejor de todo, ¿no? Que fue muy proactiva, fue muy funcional. Eso fue lo que más me gustó del tema de ustedes, porque es necesario esa actitud, proactividad en la decisión de las acciones, y la decisión y el procedimiento para poner en juego el balón dentro o fuera del área, fue dentro o fuera de los límites. No vimos aunque fuera de pasadita ya en otra oportunidad. Hay imágenes que seguramente Ricardo traerá preparadas para... Y gracias, profesor, por eso. Hay algunos detalles en el saque de esquina que vale la pena comentarlos, en el saque de meta y la actitud del asistente, porque a nuestros compañeros también les hace falta un pequeño toque de inteligencia y madurez emocional para poder desplazarse, usar los laterales con elegancia, con categoría, y tener decirles, los compañeros, así, ya me tocó oírlo una vez en Liga Española, ahora sí tenemos árbitros, pero
de muy de vez en cuando. Angelito, que te vaya bien. Muchas gracias. Bueno, para finalizar, a todos les agradezco su participación. Para las personas que estén interesadas, que estén viendo este video, las clases no se cobran, son gratuitas, entonces pueden incorporarse con nosotros. Muchas gracias, buenas noches.